Muchas gracias a Rita María Hernández y a Gregoire Thierry por invitarme a esta conferencia. Y como siempre, muchas gracias a los sobrevivientes de la prostitución, quienes me han enseñado la mayoría de lo que sobre la prostitución. Y gracias a ustedes por tolerar mi acento. Disculpa que tener que usar varias palabras que son desagradables, pero no es posible hablar sobre la prostitución en lo abstracto. Esto habla de la brutalidad y la invisibilidad de los daños de la prostitución, de lo cual frecuentemente no describimos con detalles. Lo que los padrotes y los compradores de sexo perpetran contra las sobrevivientes, porque aún las palabras mismas son muy perturbadoras. Durante los últimos 20 años he trabajado con la organización sin fines de lucro de la investigación y la educación sobre la prostitución. Nuestra meta es entender la prostitución desde la perspectiva de aquellas quienes están adentro y para reflejar las voces de las sobrevivientes de la prostitución. Nuestra meta es también abolir la institución de la prostitución y proporcionar alternativas para quienes están dentro de la misma. Educamos a personas que trabajan en la salud pública y las ciencias sociales, el público y los legisladores sobre la prostitución y la trata. Gracias. Esta niña es en DF rodeada de los compradores de sexo, aproximadamente 22 compradores de sexo. Antes de tener conocimiento sobre la prostitución, yo era una psicóloga con mi práctica privada, donde al igual que muchos psicólogos, recibía a muchas mujeres con problemas de salud mental y vi que era el resultado de la violencia y el abuso de los hombres. Un día, alguien me llamó y me pidió escribir una carta de protesta a la Comisión de San Francisco porque quería impedir que una sobreviviente hablara sobre la prostitución. Era muy negativa, dijo la comisión. Ella habló de cosas como ser pateada en la cabeza por un padrote y hablaba de ser violada por hombres que la compraban. Escribe la carta y ella y yo nos reunimos y decidimos hacer una investigación porque la comisión no aceptaba el testimonio de ella. Entrevistamos 130 mujeres prostituidas en San Francisco. Ese estudio fue publicado. Entonces, otras organizaciones de NGO dijeron que deseaban hacer estudios similares, por lo que publicamos un segundo estudio sobre la prostitución en 5 países. 10 años más tarde,
después de colaborar con muchas otras personas, publicamos un estudio de la prostitución en 9 países. Uno de esos países fue México. Hoy hablaré de lo que he aprendido en esas entrevistas. Así como en el caso de mi amiga en San Francisco, los testimonios de las sobrevivientes funcionan como golpes devastadores contra los padrotes, sus aliados políticos y las organizaciones criminales quienes cosechan beneficios de la prostitución. Más tarde aprendimos que el propósito de la comisión ha sido el despenalizar a los padrotes y a los compradores de sexo en el esfuerzo para integrar el comercio sexual. Por supuesto que la comisión no quería que una sobreviviente contara la verdad sobre sus experiencias. Para mí es claro que cuando el Estado apoya o tolera la institución de la prostitución, cuando el Estado alienta a las padrotes y a los compradores de sexo a crear una zonificación de la prostitución, esto es aún más dañino para las mujeres dentro y fuera de la prostitución. En 20 años de investigaciones sobre la prostitución, el único lugar donde me han apuntado a la cabeza con un arma fue dentro de un burdel legal en Nevada. Tuve que pedirle permiso a un padrote para entrevistar algunas de las mujeres dentro de su burdel. Creo que vio algo en mis ojos que no le gustó. Y acostumbrado a ser un hombre que nunca ha tenido resistencia de ninguna mujer, se enojó. Hice lo que cualquier mujer hubiera hecho con un arma apuntado a su cabeza. Removí el nivel de desprecio que vio en mis ojos. Sonreí y cambié el tema. Yo soy clase media, blanca y con el privilegio de una buena educación. Llegué al burdel con mi asistente de investigación, pero eso no me protegió de tener al padrote apuntándome en la cabeza con su arma. La experiencia me ayudó a entender el por qué las mujeres caminan de puntillas en ese burdel, literalmente, todo el tiempo. Por eso es que muchos de nosotros entendemos que la prostitución es una forma de terrorismo contra las mujeres. Cuando tratamos de entrevistar mujeres en la Merced, padrotes con lentes reflectivos tenían pastores alemanes que se lanzaban contra nosotras. Esta fue otra forma de intimidación a cualquiera que interfiriera con los derechos de los padrotes a vender y a los derechos de los compradores de sexo a comprar,
mujeres y niños. Next slide. También en el DF conocí a un hombre quien me mostró dibujos arquitectónicos de la visión de un enorme complejo de bordeles en las afueras de la capital. Él desenrolló los delicados dibujos y orgullosamente me enseñó los bares, los burdeles, tiendas de videos, restaurantes donde vivirían las mujeres, guardería de niños, un club de tabuleras, uno al lado del otro en cada esquina, en cada cuadra. En una esquina de los dibujos había un edificio de 2 pisos. ¿Qué es esto?, le pregunté. Esa es la clínica médica, dijo sonriendo. Allí es donde las cosen, se fijan para enviarlas de vuelta a trabajar. Next slide. La prostitución es el negocio de explotación sexual. No podría existir sin inegalidades, porque sistemas de la prostitución, trata del sexo, explotan esas inegalidades basadas en el sexo, etnicidad y la pobreza. Pero algunas padrotes, algunos compradores de sexo y algunos gobiernos han tomado la decisión que es razonable esperar que ciertas mujeres se permitan 10 hombres por día a explotarlas o asaltarlas para ellas poder sobrevivir. Frecuentemente la mayoría de esas mujeres son pobres y frecuentemente la mayoría de ellas son marginadas por su grupo étnico o por su raza. Próxima. Un turista de la prostitución de Canadá dice sobre las mujeres en prostitución en Tailandia: estas chicas tienen que comer, ¿no? Estoy poniendo el pan en sus platos. Estoy ayudando. Morirían de hambre si no estuvieran puteando. Este darwinismo autocomplaciente evade la pregunta: ¿tienen las mujeres el derecho a vivir sin el acoso sexual o la explotación sexual de la prostitución? ¿O nada más es un derecho reservado solamente para las que tienen el privilegio al sexo, a la raza o a la clase social? Obtienes lo que pagas sin un no, explica un comprador de sexo. Las mujeres que se no prostituyen tienen el derecho a decir no. Tenemos protección legal de acoso sexual y de explotación sexual, pero tolerar el abuso sexual es la descripción de trabajo para la prostitución. La existencia de la prostitución en cualquier parte es la traición a las mujeres y la traición a quienes son vulnerables.
Las mujeres en la prostitución enfrentan una probabilidad estadística de la violación cada semana. Slide. Sobrevivientes de la prostitución explican, es como violencia doméstica llevada al extremo. Una diferencia entre violencia doméstica y la prostitución es que los perpetradores ganan mucho dinero por la comercialización del abuso de mujeres en la prostitución. La otra diferencia es porque hay tanto dinero en el negocio de la explotación sexual, que por lo mismo la prostitución es mucho más organizada que el maltrato individual de un hombre contra una mujer. La directora del refugio para mujeres asiáticas en San Francisco habló sobre la sacudida que sucedió dentro de la agencia cuando comenzaron a aceptar a mujeres que habían sido traficadas dentro de la prostitución. Antes, ellos individualmente han trabajado con mujeres maltratadas. Ahora que se aceptan una docena de mujeres a la vez y la yakuza japonesa y las tríades chinas no están contentos con la pérdida de ingresos. Esto puso al refugio en peligro y requirió un aumento de precauciones de seguridad. Una mujer canadiense dijo, lo que es una violación para algunas es normal para nosotros. Cada violación de cada mujer prostituida nos importa. Si ella dice que estuvo presionada, coaccionada o obliga a efectuar un acto sexual indeseado por la sola desesperación de tener comida, ropa para sus hijos o refugio, eso es sexo coaccionado. Eso es violación. Una mujer en un bordel de Nevada explica que la prostitución legal es como que firmaste un contrato para ser violada. Si su pago no borra lo que conocemos como violencia sexual, violencia doméstica o violación. Ya sea legal o no, la prostitución es extremadamente dañina para las mujeres. Las mujeres en la prostitución tienen un nivel más alto de violación y de homicidio que cualquier otro grupo de mujeres que haya sido estudiado. Ellas son regularmente asaltadas y abusadas verbalmente, ya sea que ellas se estén prostituyendo en la calle, en un local de masajes, en bordeles o hoteles. La violencia sexual y física son la norma para las mujeres en la prostitución legal. En un estudio holandés, el 60% de mujeres en la prostitución han sido asaltadas físicamente. La compra de sexo está al final extremo
extremo de la continuidad con el incesto, la violación, el maltrato y otras formas de violencia contra las mujeres. Un comprador de sexo describió a la prostitución que es como rentando un órgano por 10 minutos. La prostitución es multitraumática. El daño es psicológico al igual que físico. Me siento como imagino que se sintieron las personas que estuvieron en campos de concentración cuando recobraron su libertad. Es un dolor profundo y real, un ataque a mi mente, mi cuerpo y mi dignidad como ser humano. Siento que lo que me fue arrebatado en la prostitución es irrecuperable. Las palabras son de Evelina Giobbi, fundadora de la organización Whisper en 1985 en EU. La palabra whisper en inglés significa susurrar, cuyo acrónimo en inglés se traduce a mujeres lastimadas en sistemas de la prostitución envueltas en protesta. Las mujeres en la prostitución son vistas como partes de un cuerpo o novias falsas, cuyos sentimientos son irrelevantes. Un comprador de sexo dijo, el próximo, por favor, estaba comprando un producto que solo era putas. Esta mercantilización y deshumanización de mujeres en la prostitución causa que ellas desaparezcan como persona. Cuando una mujer se viste como prostituta, no se origina en sus propias necesidades. Ella se convierte en una manifestación física de las fantasías de los hombres sobre la mujer y la sexualidad. Ella es subordinada y disponible sexualmente. Su nombre cambia, su apariencia cambia, sus movimientos corporales cambian, su voz cambia. Como ha dicho una mujer prostituta de Noruega, ella se convierte en algo a ser usado por el comprador de sexo para vaciárselo adentro. Andrea Dworkin escribe sobre la mujer prostituida. Ella no tiene nombre. Ella es una boca, una vagina y un ano. ¿Quién es ella? Ella no es nadie. No metafóricamente nadie, literalmente nadie. Las consecuencias emocionales de la prostitución son las mismas en diversas culturas, ya sea clase alta o clase baja, legal o ilegal, en un burdel o en un club de tabuleras, sala de masaje o en la calle.
Entrevistamos 854 mujeres, hombres y personas transgéneros de Canadá, Colombia, Alemania, México, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Estados Unidos y Zambia. En el próximo, por favor. En el 75% has estado sin hogar en algún momento de sus vidas. El 89% de las 854 personas en la prostitución en esos 9 países del mundo querían escapar la prostitución, pero no le quedaba otra opción para sobrevivir. En 9 países de 5 continentes, las 2/3 partes de las mujeres, los hombres y los transgéneros en la prostitución calificaron bajo los criterios de diagnósticos para el trastorno de estrés postraumático. Este nivel de estrés emocional extrema es igual al que se presenta en personas traumatizadas emocionalmente estudiadas por los psicólogos. Son las mujeres maltratadas, mujeres violadas, veteranos de guerra y los sobrevivientes de torturas aplicadas por el Estado. Los síntomas de estrés emocional en toda prostitución sobrepasan todas las medidas de depresión, tendencias suicidas, trastornos de estrés postraumático, disociación, abuso de drogas y desórdenes alimentarios. A través de la amplia diversidad de cultura de los 5 continentes, las condiciones traumáticas de la prostitución eran similares. Si la prostitución era legal, tolerada o ilegal. Esta foto, hay una foto, es un soldado de guerra traumatizado. Tiene una mirada de 1000 metros en su cara. La disociación es necesaria para que ella sobreviva la prostitución, para así crear otra persona, otra parte de sí misma que haga la prostitución, la que no soy yo. El verdadero yo es alguien que es una mamá, una estudiante o hija de alguien. Esta mujer fue prostituida en un circo ambulante en 1970. Esta foto fue tomada después de un largo día. Para mí, la expresión en su cara es la misma que la del soldado de guerra. La disociación en prostitución fue originalmente una respuesta de sobrevivencia al asalto sexual en la infancia. Sobrevivientes explican, fue fácil para mí lidiar con esto porque podía salirme de esa situación, como con mi papá. Era como si me salía de esa situación y me enfocaba en otra cosa, como si yo no estaba ahí. Okay. La disociación permite la supervivencia psicológica, ya sean eventos traumáticos como esclavitud, incesto,
combate militar o prostitución. La disociación es una estrategia elaborada por evadir dolor emocional extremo. Hoy día, las mujeres prostituidas son publicadas y traficadas por el celular y online. Una de las mentiras más grandes sobre la prostitución es que la prostitución es voluntaria. Aunque existen individuos que afirman que esto es verdad, la evidencia simplemente no existe. Por otra parte, hay mucha evidencia que casi todas las mujeres en la prostitución están en ello porque no tienen otra alternativa, no porque ellas le prefieran. Revisamos 18 informes sobre el padrotear y trata. Como promedio, 84% de la gente en la prostitución estaban bajo el control de un padrote o traficante. Es importante recordar que los padrotes son los traficantes. Apoyando de estas 18 investigaciones y de los reportes, Sigma Huda, relatora especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres y niños, dice que casi todo el tiempo la prostitución cumple con la definición legal de tráfico. Los padrotes y los traficantes son los mismos. Alguien controla a otra persona y la engaña o la obliga a entrar a la prostitución. Prefiero llamarlos padrotes, porque estas personas son depredadores y matones. En la prostitución legal hay 3 niveles de padrotes quienes controlan a las mujeres en la prostitución. Gracias a Mary Merklinger de Alemania. El padrote legal, quien la controla en el burdel. El padrote ilegal, frecuentemente su novio, quien la controla fuera del burdel y colecta su dinero. Y el padrote del Estado, quien colecta impuestos de sangre por ella. ¿Han escuchado del diamante de sangre en Sudáfrica? No los compramos, ¿cierto? El Estado no debiera colectar impuestos de sangre de la explotación sexual de las mujeres y del abuso en la prostitución. La prostitución legal no es una elección real porque las condiciones que se presentan cuando existe un permiso genuino no está presente. La seguridad física, el poder igual de compradores y las alternativas reales. Esta es una foto de Policía Nacional Española. Ella le debe 2,000 euros a su padrote traficante. En la prostitución, una persona quiere sexo, la otra no.
El dinero persuade, incita u obliga a la persona a realizar sexo. El pago de él no borra su violencia sexual, su sadismo verbal, su abuso doméstico o su violación. Necesitamos entender cómo la coerción opera en la vida de las mujeres. Estas mujeres han sido forzadas a entregarse a la prostitución. Una mujer que salió de una comunidad donde hay muy pocos empleos para las mujeres y se va a donde ella piensa que pueda ganar un dinero rápidamente para enviarlo a su hogar. 2. Una mujer sin casa, quien por el intercambio de comida y refugio tolera el asalto sexual de la prostitución. Imagínese una pirámide y recuerde que solo el 5% en el pirámide, solo el 5% de todas las mujeres en la prostitución están al tope de esa pirámide. Son personas privilegiadas. El otro 95% no tiene una alternativa viable. Ellas son forzados dentro de la prostitución por desigualdad de sexo, desigualdad de raza y desigualdad económica. Un comprador de sexo dice, si no ves una cadena atada a su pierna, supongo que ella ha tomado la decisión de estar allí. Si no hay evidencia de fuerza, entonces el comprador de sexo descarta la experiencia de ella como voluntaria o como acordada. Voy a hablar sobre el control mental en la prostitución. Tatuajes son unos símbolos de la propiedad del padrote, como en esta foto de una mujer joven, la cual su padrote ha tatuado el nombre de él dentro del labio de ella. Próxima, por favor. Las técnicas de control mental de los padrotes. Aislamiento social, privación sensorial deliberadamente inducen el agotamiento y el debilitamiento físico. Amenazas a la mujer y su familia, posturas del padrote como omnipotente, degradación, reglas forzadas por capricho, impredecible y violencia física extrema. Indultos ocasionales y indulgencias. Creación deliberada de partes disociadas de ella que felizmente prostituyen. Drogar y adicción forzada. Una mujer prostituta testifica en la corte en beneficio a su padrote, aun cuando él está preso por secuestro, asalto y tráfico. Esto es un ejemplo de control mental. Sabiendo que las mujeres en la prostitución han sido explotadas, forzadas o traficadas, no disuade a los compradores de sexo.
La mitad de los compradores sexuales de Londres, por ejemplo, han dicho que han usado a mujeres en la prostitución sabiendo que estaban bajo el control de un padrote. Un hombre explicaba, es como si él es el dueño de ella sobre el padrote. Otro hombre dijo, la joven ha sido instruida para hacer lo que tienen que hacer. Uno puede relajarse. Ese es el trabajo de ella. Entonces, comienzo a preguntarme, ¿cómo piensan los hombres sobre la prostitución? ¿Cómo es eso que ellos toman la decisión a comprar un ser humano y lo usan para sexo? Muchos hombres que compran sexo quieren escenificar el tipo de relación que ellos no pueden tener o no quieren tener con una mujer que no es prostituta. Esto lo llaman tener la experiencia de tener novia. Si construyen una relación imaginaria con una mujer en la prostitución, entonces ellos pueden conservar la opinión de sí mismos como hombres buenos. Sin embargo, estos hombres le causan a las mujeres prostituidas un daño emocional muy grande, ya que exigen extensas y extenuantes mentiras por parte de las mujeres. Como sobreviviente activista, Rachel Moran escribió al buen comprador de sexo, la verdad, la que estás tan desesperado por evadir, es como si fueses un violador amable. El daño que estás causando es incalculable, pero tú dices a tú mismo que no estás dañando a nadie aquí. Y usas las sonrisas de esas mujeres que compras como si fuesen dinero. Ellas te permiten comprar tu propia mierda. Cada momento contigo fue una mentira y odié cada segundo de ello. Los hombres que compran sexo tienen mucho que enseñarnos acerca de la prostitución y trata. Hace 5 años leí un foro de discusión para compradores de sexo y leí sobre las putas baratas de Tijuana. En este foro los compradores de sexo comparan los precios de las mujeres que ellos pueden comprar para tener sexo. Leí que algunos compradores volaron a Tijuana y por el vuelo pagaban $350. Y para comprar mujeres y chicas pagaron $20. ¿Cuál es el punto de todo eso? No se trata de pagar menos. Se trata del placer sexual obtenido de la dominación y la humillación de las mujeres más pobres. Un comprador escocés explicó que la prostitución es
cómo ir a reparar tu coche. Tú le dices qué quieres que hagan, no te preguntan, tú les dices que hagan tal y hagan cual. Justificaciones y racionalizaciones para la prostitución. Compradores de sexo lo ven y al mismo tiempo se niegan a ver la coerción y el terror, el asco y la desesperación en las mujeres que compran el sexo. Si ella no sale corriendo fuera de la habitación gritando, "Policía, policía", entonces es de asumirse que ella ha consentido a la prostitución, por lo que ella no es traficada. Todas ellas son explotadas, dijo un italiano comprador de sexo. Sin embargo, ellas también tienen buenos ingresos. La violencia contra las mujeres han sido conectadas con las actitudes que promueven la creencia de los hombres que ellos tienen derecho al acceso sexual a las mujeres, que son superiores a las mujeres y que tienen licencia como agresores sexuales. Una vez pagadas, la explotación, el abuso y la violación desaparecen. El próximo. Un número de investigadores han encontrado que los compradores de sexo son más propensos que otros hombres a cometer actos de violencia sexual. Por ejemplo, Eilman entrevistó a 1,000 hombres en cada país: Chile, Croacia, India, México y Ruanda. En los 5 países, los hombres que compran sexo eran más propensos a cometer violaciones. Nosotros hemos estudiado a 100 compradores de sexo en cada de los 5 países: Inglaterra, Escocia, Camboya, India, Estados Unidos. En cada país hemos colaborado con socios locales para conducir una entrevista de 2 horas con cada comprador de sexo. Queremos entender cómo piensan. Aquí les presento nuestros resultados iniciales. El próximo y después keep going. Los compradores de sexo, así como otros hombres sexualmente agresivos, tienden a, ¿es correcto? 1. Prefieren sexo impersonal. El miedo a ser rechazados por las mujeres. Han cometido actos sexuales agresivos en el pasado. Tienen una hostil autoidentificación masculina. Tienen historia de violencia sexual. Los compradores de sexo eran más probables a violar si se podían salir con la suya. Y también han cometido más actos criminales de todos tipos en sus vidas. Hay diferentes niveles de han sido cometiendo actos criminales de los 2 grupos de hombres.
Es importante por la policía y abogadas y legisladores. La coerción violenta es la fuerza impulsora detrás de la prostitución. El próximo. En la prostitución, una parte necesaria del rol es verse feliz. Parecer que estás disfrutando de la violación, decir que te gusta la violación. Las mujeres que salen de la prostitución nos dicen después que decir esas palabras de placer a quienes las torturan es una pesadilla. Las grandes mentiras de los padrotes, los compradores de sexo y sus aliados políticos como Amnistía Internacional pueden parecer abrumadores. Pero la evidencia de los daños de la prostitución, legal o no, es un problema para ellos. El testimonio de los sobrevivientes es un problema enorme para ellos. Y la verdad proveída por anónimos compradores de sexo en entrevistas de investigación destruye la noción de que la prostitución es un servicio proveído por trabajadores sexuales. Oh, gracias. A ver. Otro punto. Eliana Hill se presentó como trabajadora sexual y defensora de trabajadores sexuales. Ella fue miembro de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual. Ella ofreció consejo a UN-SIDA y Amnistía Internacional. El año pasado, ella fue condenada por tráfico sexual. Con la evidencia que, junto con su hijo, ella ha traficado a más de 200 mujeres aquí en la DF. Aún organizaciones con buena reputación cometen grandes errores en lo que concierne a la prostitución. El próximo, por favor. Un comprador de sexo explicó: la prostitución es donde los hombres tienen la libertad de hacer cualquier cosa que ellos quieran en un ambiente libre de consecuencias. Él tiene razón. La mayoría del tiempo, en muchos lugares del mundo, los hombres pueden comprar sexo sin consecuencias negativas. Es tiempo de cambiar esto. Es tiempo de enfocarnos en el comprador de sexo, quien es el perpetrador invisible en la trata. Burocracia, administración, policías, uniones, leyes, nada de esto cambiará lo que está mal con la prostitución. La prostitución es tan profundamente abusiva y violenta que solo puede ser abolida, no fijado. ¿Por qué el daño de la prostitución es tan invisible aun cuando está en la vista? Un sobreviviente de la prostitución dijo: es como incesto. Nadie quiere hablar de eso. Muchas personas simplemente no pueden soportar conocer la desesperación, la inmensidad del daño físico y psicológico a aquellos prostituidos. Es demasiado doloroso,
demasiado cruel, demasiado despiadado. Gracias a ustedes por estar dispuestos a ser testigos de la crueldad deliberada de la prostitución, para que no la olvidemos, para hablar de ello y escribir sobre ello, y para tomar medidas para acabar con ella. Gracias. Muchas gracias.